He sentido ese tirón en el corazón, como un susurro que anuncia lo imposible. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Desde joven, la espiritualidad siempre fue parte de mi vida, aunque nunca imaginé que llegaría a vivir momentos tan intensos y reveladores como los que voy a contar ahora. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a notar que el mundo a mi alrededor parecía estar al borde de un cambio radical. No era solo la crisis económica o las noticias de conflictos en lugares remotos, sino algo más profundo, una sensación de urgencia que no podía ignorar. Como muchos en mi comunidad, crecí escuchando las historias de nuestra fe, pero rara vez prestaba atención a las señales que se mencionaban en los textos antiguos. Sin embargo, en los últimos tiempos, esas señales parecían manifestarse con una claridad inquietante. Recuerdo una tarde en la plaza del pueblo, mientras hablaba con mi abuelo, un hombre sabio y devoto. Me dijo que había leído en la Biblia sobre un evento llamado el arrebatamiento, un momento en que Jesús regresaría para reunir a su iglesia. Me parecía algo lejano, casi una leyenda, hasta que empecé a investigar por mi cuenta. Encontré pasajes donde se habla de guerras, desastres naturales y una corrupción moral que se extendía por todas partes, justo como lo que estaba viendo en las noticias y en la vida diaria. Aquella idea de un tiempo señalado empezó a cobrar sentido en mí, como si el universo entero estuviera marcando un reloj invisible que nadie, excepto Dios, podía detener. Pero lo más impactante fue entender que ese momento no era indefinido. Había una ventana, un límite en el tiempo, y cuando apareciera la señal final, todo cambiaría para siempre. Esa señal no sería un simple evento más, sino un anuncio divino, una advertencia definitiva para quienes estuvieran atentos. Así empezó mi viaje, una búsqueda para entender qué significaba esa señal y cómo prepararme para lo que se avecinaba. No era solo un asunto de fe, sino de vida o muerte espiritual. Mientras más profundizaba, más claro tenía que debía compartir esta experiencia, porque el tiempo apremiaba y muchos, como yo al principio, podrían estar desprevenidos. Ahora sé que no se trata de miedo, sino de despertar y estar listos para cuando el cielo finalmente hable. ¿Y tú? ¿Estás preparado para escuchar ese susurro? El evento que cambió mi vida comenzó con una inquietud que parecía no tener explicación. Vivíamos en un mundo que se desmoronaba lentamente, y en mi pueblo de Almagro, las noticias sobre conflictos internacionales, crisis económicas y desastres naturales se volvían cada vez más frecuentes. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo estas tragedias parecían sincronizarse con ciertas profecías antiguas que había leído de manera superficial años atrás. Hola de nuevo, soy Javier, y quiero compartir cómo comenzó todo con la comprensión del arrebatamiento y el tiempo perfecto de Dios. No es un mito ni una historia para asustar, sino una promesa que se encuentra claramente escrita en las Sagradas Escrituras. En ellas, se habla de un momento en que los vivos y los que han fallecido en la fe serán llevados al encuentro con Jesús, en las nubes, para estar con Él para siempre. Al principio, esta idea me parecía lejana, casi imposible de comprender. Pero cuanto más leía, más veía que la Biblia describe un reloj divino, un tiempo que solo Dios conoce, y que nos invita a estar atentos a las señales. En los Evangelios, Jesús mismo advirtió que nadie sabe el día ni la hora, pero sí hay indicios que podemos reconocer si estamos despiertos y vigilantes. Recordé la historia del diluvio en el tiempo de Noé, nadie imaginaba que las aguas subirían, hasta que fue demasiado tarde. Dios actúa con misericordia y paciencia, pero también con justicia y precisión. A lo largo de la historia, sus intervenciones han llegado en momentos exactos, como cuando liberó a Israel de Egipto en el instante preciso. Este concepto me hizo entender que el arrebatamiento no es algo arbitrario ni aleatorio. Dios mide el corazón de cada persona, la preparación de su iglesia y el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Estamos viviendo en un tiempo donde la paciencia divina se está agotando, y la llamada a la vigilancia se vuelve urgente. No se trata de generar miedo, sino de tomar conciencia de que el mundo está en un tiempo de espera, un momento que puede definirse como la antesala de un cambio cósmico y espiritual. La clave está en estar alineados con el Espíritu de Dios, con la luz que nos guía en medio de la oscuridad creciente.
En mi búsqueda, comprendí que el arrebatamiento es la oportunidad de entrar en la gloria, en la felicidad eterna junto a Jesús, y que esta oportunidad tiene un límite. La señal final, la que cerrará esta ventana, será clara y definitiva, y solo quienes estén preparados podrán responder a ella con fe y confianza. Por eso, te invito a que no cierres los ojos ante lo que está sucediendo. El reloj avanza, y los momentos decisivos se acercan. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo visible y a escuchar esa voz que llama a estar listos? Porque la historia que estoy por contarte no es solo mía, sino de todos los que desean vivir esa esperanza. Lo que llevó a todo este despertar fue una serie de eventos que parecían encajar como piezas de un rompecabezas divino. En Almagro, un pueblo tranquilo donde la vida solía ser predecible, empecé a notar cambios inquietantes que llamaron mi atención y me impulsaron a profundizar en lo que estaba sucediendo. Hola, soy Javier, y quiero contarles cómo el contexto y las señales que presencié me llevaron a entender que estábamos en una cuenta regresiva espiritual. El mundo no solo se convulsionaba por problemas visibles, sino que también se manifestaban señales que la Biblia menciona como preludio del arrebatamiento. Durante meses, observé cómo la moralidad en nuestro entorno se deterioraba, con actitudes de egoísmo, indiferencia y falsedad que se extendían como una sombra sobre nuestra comunidad. Las noticias internacionales hablaban de guerras inesperadas en regiones que parecían olvidadas y desastres naturales que afectaban a países vecinos, como tormentas violentas en Andalucía o incendios devastadores en Galicia. Pero no eran solo eventos aislados. En las iglesias y en las conversaciones con amigos, muchos coincidían en sentir un aire de urgencia, una sensación de que el tiempo se agotaba. Se hablaba de falsos profetas, de engaños espirituales, y de una gran apostasía, cuando la gente se aleja de la verdad por comodidad o miedo. También me llamó la atención cómo Israel, ese país tan mencionado en las profecías, vivía momentos de tensión y conflicto que recordaban las Escrituras. Jerusalén, la ciudad sagrada, aparecía en los titulares por enfrentamientos y desafíos políticos que parecían anunciar una etapa decisiva. Todo esto me hizo entender que las señales no eran solo coincidencias, sino indicadores claros del tiempo en que vivimos. La Biblia habla de guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencias y terremotos, y veía cómo esas palabras se hacían realidad día tras día. Más allá de lo externo, sentí que había una llamada interna, un llamado a examinar mi propio corazón y mi relación con Dios. ¿Estaba realmente listo? ¿Mi fe era firme o solo una rutina? Las señales no eran solo para mirar afuera, sino para encender una luz dentro de nosotros, para despertar un espíritu vigilante y comprometido. En ese momento, comprendí que el arrebatamiento no es solo un evento futuro, sino una realidad que se acerca, y que cada día cuenta para estar preparados. No es cuestión de predecir fechas, sino de entender la temporada y vivir con la mirada fija en Jesús, para no ser sorprendidos cuando llegue la señal final. Así, mi vida comenzó a cambiar, y con ella mi perspectiva sobre el mundo y lo que verdaderamente importa. La historia que sigue es la de ese tiempo de espera, de lucha interna y de revelación, donde cada paso que di me acercó a un conocimiento más profundo del plan divino. Recuerdo aquel día con una claridad que aún me estremece. Fue cuando todo empezó a tomar forma, cuando las piezas del misterio se unieron y comprendí que el momento del arrebatamiento realmente estaba cerca. No fue algo espectacular a primera vista, sino un conjunto de sucesos que, juntos, marcaron el inicio de lo inevitable. Soy Javier, y este es el relato de cómo ocurrió el evento que cambió para siempre mi vida y la de muchos en Almagro. La sensación de urgencia que había crecido en mí se volvió una realidad palpable, una experiencia que superó cualquier expectativa o temor que hubiese tenido antes. Ese día, la comunidad se despertó con noticias que parecían sacadas de un libro de profecías, un terremoto fuerte en la costa de Valencia, seguido de incendios incontrolables en la sierra de Grazalema y un aumento abrupto de conflictos en zonas inesperadas como Extremadura y Castilla y León. Todo sucedía con una rapidez alarmante. Pero lo más impactante no eran solo las noticias, sino cómo la gente reaccionaba. En las calles de mi pueblo, las conversaciones giraban en torno a un sentimiento común de inquietud y de búsqueda de respuestas.
Las iglesias estaban llenas, y aunque algunos aún dudaban, otros miraban al cielo con una esperanza renovada, como si esperaran un milagro. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia la plaza, sentí un peso en el pecho, un tirón que me obligó a detenerme y reflexionar. No era miedo, sino una mezcla de temor y esperanza, una certeza de que algo grande estaba por suceder. Recordé las palabras de mi abuelo sobre la ventana del arrebatamiento, ese tiempo limitado que Dios había señalado para nuestra preparación. En ese instante, comprendí que la ventana estaba a punto de cerrarse. No había marcha atrás ni tiempo para dudas. La llamada era clara: estar listos, mantener la fe viva y la lámpara encendida. La Biblia habla de estar preparados como las 10 vírgenes que esperaban al novio, y yo sabía que debía ser de las que tenían aceite suficiente para no quedarse fuera. Mientras el día avanzaba, observé cómo el mundo parecía acelerar hacia un punto de no retorno. Cada señal, cada noticia, cada sentimiento, parecía confirmar que la cuenta regresiva había comenzado. La tensión crecía, y con ella, el deseo de vivir cada momento con propósito y entrega total. Sin embargo, no todo estaba claro ni era sencillo. La incertidumbre y el miedo al futuro se mezclaban con la fe, creando un torbellino de emociones que me hizo cuestionar muchas cosas. Pero una cosa era segura: el tiempo se agotaba y la oportunidad de prepararse era ahora o nunca. Así comenzó la parte más intensa de esta historia, el momento en que el arrebatamiento dejó de ser una idea para convertirse en una realidad inminente, que me obligó a mirar mi vida, mi fe y mi alma con ojos nuevos. Lo que ocurrió esa noche fue algo que jamás olvidaré. La expectativa y la tensión acumuladas estallaron en un evento que cambió para siempre la percepción que tenía de la realidad y de la promesa divina. Fue un momento entre lo visible y lo espiritual, entre el temor y la esperanza, entre la duda y la certeza. Soy Javier, y ahora quiero contarles cómo viví en carne propia la primera parte del arrebatamiento, ese instante sublime y aterrador que marcó un antes y un después. Estaba en casa, en Almagro, cuando sentí un cambio en el ambiente. Algo invisible parecía recorrer el aire, una vibración profunda que no pude ignorar. Miré por la ventana y observé un cielo inusualmente claro, pero con destellos que parecían luces lejanas, como señales que solo los ojos preparados podían captar. De repente, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de familiares y amigos que reportaban experiencias similares, sensaciones de paz mezcladas con un temor reverente, una claridad inusual en sus pensamientos, y sobre todo, la convicción de que algo grande estaba sucediendo. Fue entonces cuando empezó a sentirse un silencio extraño en las calles. La gente dejó de caminar apresuradamente, y muchos se arrodillaron o elevaron sus manos al cielo, como buscando una conexión directa con lo divino. En ese instante, recordé las palabras de la Biblia, aquella promesa de que los que estuvieran vivos y fieles serían arrebatados para encontrarse con Jesús en las nubes. Guardé la calma, aunque mi corazón latía con fuerza, y esperé con la fe puesta en que ese momento era real y estaba ocurriendo para mí y para otros. Pero no todo fue claridad. Al mismo tiempo que algunos desaparecían, dejando atrás sus pertenencias y sus vidas cotidianas, otros quedaban perplejos, confundidos y temerosos. La dualidad era palpable, la gloria para unos y la incertidumbre para otros. En aquel momento, sentí una mezcla de emociones: alegría por la salvación, tristeza por quienes quedaban atrás y una responsabilidad profunda de compartir esta experiencia para que nadie más se viera sorprendido. El arrebatamiento no fue un evento ruidoso ni espectacular a ojos de todos, sino una revelación íntima y poderosa que tocó el alma de quienes estaban preparados. Esa noche comprendí que no hay marcha atrás, que la ventana se estaba cerrando, y que cada instante cuenta para estar listos. La historia apenas comenzaba, y lo que seguiría sería aún más sorprendente y desafiante. Después de vivir esa experiencia, mi mente no dejaba de dar vueltas tratando de entender todo lo que había sucedido. La emoción, la sorpresa y la incertidumbre se mezclaban en un torbellino difícil de controlar. ¿Cómo podía ser que algo tan extraordinario realmente hubiera ocurrido? ¿Por qué yo había sido testigo y, en cierto modo, partícipe de ese momento único? Soy Javier, y hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos y reflexiones sobre el impacto de ese acontecimiento, y cómo me enfrenté a las preguntas que surgieron en mi interior.
Al principio, sentí una mezcla de alivio y gratitud por haber estado preparado cuando el arrebatamiento comenzó. Pero también me asaltó una profunda tristeza al pensar en aquellos que, por diversas razones, no estuvieron listos. Me preguntaba si había algo más que podría haber hecho, si había algún detalle que se me escapó, alguna señal que no supe interpretar a tiempo. Analicé cada palabra de las Escrituras, recordando las advertencias de Jesús sobre la necesidad de estar vigilantes, de mantener la lámpara encendida y la fe viva. Me di cuenta de que el arrebatamiento no es un evento para temer, sino una llamada urgente a la responsabilidad personal y espiritual. Pensé en cómo podría haber cambiado el curso si más personas hubieran escuchado la voz de Dios con atención, si hubieran dejado de lado las distracciones y el escepticismo para abrazar la verdad. Pero también entendí que la misericordia divina es infinita, que Dios da oportunidades, pero que hay un límite, una ventana que, una vez cerrada, no se abre de nuevo. Reflexioné sobre la importancia de no juzgar a quienes quedaron atrás, porque cada corazón es un misterio y solo Dios conoce la verdadera disposición de cada persona. Sin embargo, sentí la urgente necesidad de compartir mi testimonio para que nadie más pierda la oportunidad de estar listo. Pensé en cómo esta experiencia podía ser un punto de inflexión para mi vida y para la de quienes me rodean. El arrebatamiento no es un mero relato o una profecía lejana, sino una realidad que puede transformar nuestro presente y nuestro futuro. En medio de mis pensamientos, también surgió la pregunta de qué podría haber hecho diferente, cómo se podría haber evitado que tantos se quedaran atrás. ¿Era cuestión de fe, de conocimiento, de voluntad? La respuesta no era sencilla, pero comprendí que la preparación es una decisión diaria, un compromiso constante con la verdad y el amor de Dios. Ahora, más que nunca, sentía la responsabilidad de vivir con urgencia y de motivar a otros a hacer lo mismo. El arrebatamiento había sido real, la ventana se estaba cerrando, y el llamado a estar vigilantes era más fuerte que nunca. Lo que vino después de esta reflexión fue algo que nadie esperaba, un giro inesperado que cambió el rumbo de mi historia y que les contaré a continuación. Justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado y que la calma comenzaría a regresar, la historia dio un vuelco inesperado que me dejó sin aliento. Lo que parecía un final, en realidad era solo el principio de algo mucho más profundo y desconcertante. Soy Javier, y les contaré cómo la realidad tomó un giro que nadie en Almagro ni en ningún lugar cercano pudo anticipar. Fue una revelación que sacudió mis creencias y puso a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Después del arrebatamiento, la vida parecía intentar volver a la normalidad, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Las personas que quedaron atrás no solo estaban confundidas, sino que comenzaron a experimentar sucesos extraños, inexplicables, que iban más allá de lo natural. Primero fueron pequeños detalles, objetos que desaparecían sin razón, luces que parpadeaban en las casas, susurros en la noche que nadie podía explicar. Algunos vecinos empezaron a hablar de visiones, de presencias invisibles que los observaban y de un miedo creciente que se apoderaba de sus corazones. Yo mismo sentí una sombra que parecía seguirme a cada paso, una presencia que no podía ignorar. Mi fe fue puesta a prueba como nunca antes, pues lo que ocurría desafiaba las leyes de la lógica y la tranquilidad que esperaba después de la partida de los creyentes. En la iglesia, donde antes se encontraba refugio y esperanza, comenzaron a surgir divisiones y dudas. Algunos atribuían estos sucesos a castigos divinos, otros a fuerzas oscuras que se desataban en el mundo. La confusión se apoderó de muchos, y la comunidad se fragmentó. Lo más desconcertante fue descubrir que estas manifestaciones no eran solo espirituales, sino que parecían afectar también lo físico y lo mental. Personas que antes eran racionales comenzaron a actuar de manera extraña, perdiendo el control o mostrando un comportamiento errático y peligroso. Este giro inesperado me hizo cuestionar si habíamos entendido bien la naturaleza del arrebatamiento y lo que sucedería después. ¿Era realmente el fin, o solo una etapa en un proceso mayor? ¿Qué papel jugábamos ahora quienes quedamos atrás? La incertidumbre crecía, pero en medio de la oscuridad, sentí una voz interior que me urgía a no perder la esperanza ni la fe. Este nuevo capítulo de la historia apenas comenzaba, y lo que me esperaba a partir de ese momento iba a cambiar mi vida para siempre.
Lo que ocurrió después de este giro fue aún más sorprendente, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Pero eso, amigos, se los contaré en la próxima parte. Lo que vino después del giro inesperado fue tan impactante que desafió toda lógica y fe que tenía hasta ese momento. La realidad que conocíamos en Almagro parecía desmoronarse y dar paso a un escenario que parecía salido de una novela apocalíptica, pero que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Soy Javier, y esta es la continuación de la historia que cambió mi vida y la de todos los que me rodean. Lo que pensé que era el fin, en realidad era el inicio de una lucha mucho más profunda entre la luz y la oscuridad. En las semanas siguientes al arrebatamiento, la confusión y el miedo crecieron sin control. Las personas que quedaron atrás comenzaron a enfrentarse a situaciones que rozaban lo sobrenatural. Algunos vecinos reportaban apariciones, otros sentían una presión invisible que los oprimía, y muchos caían en una desesperación que no podían explicar. Lo más aterrador era que esas fuerzas no solo buscaban atemorizar, sino que parecían controlar las mentes y los corazones de quienes no estaban firmes en la fe. La apostasía se hizo evidente, con personas que antes profesaban creencias sinceras ahora rechazaban cualquier esperanza y se entregaban a comportamientos destructivos. En el pueblo, la iglesia perdió a muchos fieles, y los pocos que quedamos luchábamos por mantener la esperanza viva en medio del caos. La oscuridad parecía envolverlo todo, y el silencio de Dios se sentía más fuerte que nunca. Pero en medio de esa tormenta espiritual, descubrí algo que cambió mi perspectiva por completo, un grupo pequeño de personas que, como yo, se negaban a rendirse. Nos reuníamos en secreto para orar, buscar respuestas y fortalecer nuestra fe. Fue en una de esas reuniones cuando recibí una revelación que me dejó helado. Sentí una presencia poderosa y una voz que me decía que la batalla no había terminado, que aún quedaba esperanza para aquellos que permanecieran firmes y que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Este mensaje fue un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero también un llamado a actuar con valentía y determinación. La lucha espiritual había alcanzado su punto más alto, y solo quienes estuvieran preparados podrían resistir y ser parte de la victoria final. Así, con el corazón lleno de temor y esperanza, me preparé para enfrentar lo que venía, sabiendo que la historia que comenzó con el arrebatamiento aún tenía capítulos por escribirse y que lo peor estaba por llegar. En la siguiente parte, compartiré cómo esta revelación me llevó a descubrir un secreto oculto que podría cambiarlo todo, y cómo la fe se convirtió en la única arma para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Lo que sucedió después fue tan intenso que parecía que el mundo entero había estallado en un torbellino de fuerzas opuestas, donde cada instante era una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la desesperación. La tensión alcanzó un punto insoportable, y yo sentía como si cada fibra de mi ser se viera atrapada en esta lucha sin cuartel. Soy Javier, y ahora les relato cómo la realidad se convirtió en una tormenta imposible de ignorar, donde el destino de nuestras almas pendía de un hilo. En Almagro, la atmósfera se volvió irrespirable. La gente caminaba con miedo en sus ojos, mirando constantemente a su alrededor, como si algo invisible acechara en cada esquina. Las noches eran largas y silenciosas, pero llenas de presencias que helaban la sangre. La iglesia, antes refugio de paz, se transformó en un campo de batalla espiritual. Las oraciones se mezclaban con gritos de angustia, y muchos de los que antes se habían apartado de la fe regresaban con lágrimas y súplicas, buscando un salvavidas en medio del caos. Sentí que el tiempo se aceleraba, que el equilibrio entre el bien y el mal estaba al borde del colapso. Cada decisión, cada acto de fe, tenía consecuencias inmediatas y profundas. La fe se convirtió en un escudo y en una espada, y la comunidad se unió como nunca antes para resistir la tormenta. Pero lo más impactante fue la revelación que recibí aquella madrugada, cuando en un sueño vi una luz brillante que atravesaba la oscuridad y una voz que me decía, Javier, la batalla final está cerca, pero no temas, porque quien persevere será vencedor. Esa imagen quedó grabada en mi mente y en mi corazón, dándome la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Comprendí que estábamos en el clímax de una historia que sobrepasaba cualquier imaginación humana, una historia que involucraba no solo a Almagro, sino al mundo entero.
Sin embargo, en medio de esta tormenta, también sentí un llamado urgente, no podía quedarme callado, debía compartir este mensaje y preparar a quienes aún dudaban, porque la hora de decidir está cerca y la elección determinará nuestro destino eterno. La intensidad de estos días era tal que cada momento parecía un huracán de emociones, y la incertidumbre se convirtió en una compañera constante. Pero la esperanza, aunque débil, brillaba en los corazones preparados. En la última parte les contaré cómo esta lucha se acerca a su desenlace, y cómo la ventana del arrebatamiento está a punto de cerrarse para siempre, dejando un destino irrevocable para cada alma. ¿Estás preparado para enfrentar el final? El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si el mundo entero contuviera el aliento en espera de un desenlace irrevocable. Sentía que estábamos al borde de un precipicio, donde cada paso podía llevarnos hacia la luz eterna o hacia la oscuridad sin retorno. Soy Javier, y esta es la conclusión de esta historia que ha marcado mi vida y la de tantos otros en Almagro y más allá. La ventana del arrebatamiento, ese momento divino y sagrado, estaba a punto de cerrarse para siempre, y con ella, la última oportunidad para estar listos. Las calles del pueblo se vaciaron lentamente, mientras la gente se recogía en sus casas, algunos en oración, otros en silencio temeroso. La naturaleza parecía contener su aliento, el cielo mostraba un espectáculo de luces inusuales, estrellas que brillaban con una intensidad extraña, y un viento que susurraba mensajes que solo los atentos podían escuchar. En medio de esta atmósfera cargada de misterio y expectativa, sentí una mezcla de paz y urgencia. La paz de quien sabe que ha hecho lo posible por estar listo, y la urgencia de compartir este mensaje con quienes aún dudan o se distraen en la rutina diaria. La Biblia habla de ese instante como un momento repentino, como un ladrón en la noche, que llega cuando menos se espera. Y es cierto, no habrá señales visibles para todos, solo para los que tienen los ojos abiertos y el corazón preparado. Mientras escribo estas palabras, sé que la historia no termina aquí. Hay un misterio que queda por resolver, una pregunta que arde en el alma: ¿quién estará listo cuando la última señal aparezca? ¿Quién tendrá la fe y la valentía para ser parte de ese encuentro glorioso? Les dejo esta pregunta como un desafío, una invitación a despertar, a no posponer la decisión, a llenar sus lámparas de aceite y mantener viva la llama de la fe. Porque el tiempo es ahora, y la ventana se cierra en cualquier instante. La historia que comenzó con un susurro en el corazón, con una señal en el cielo, está llegando a su clímax. Y aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que Jesús viene y quiere encontrarnos listos. ¿Estás preparado para ese encuentro? ¿Tu alma está en paz, tu fe firme, tu vida alineada con la verdad? La decisión es tuya, y el momento es este. Recuerda, la ventana del arrebatamiento se cerrará, y solo quienes estén listos serán llevados a la gloria eterna. ¿Serás tú uno de ellos? El tiempo se agota. Escucha el llamado. Mantente vigilante. La hora está cerca.